El hombre que fue hasta ovacionado por Maradona. Se creía que iba a ser el futuro jugador estrella de todo el mundo. Denner Sousa. Uno de los jugadores que su futuro brillaba tanto como su accidente. Querido panda, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar, te suscribas al canal y comentes la disco se rompe letra por letra para recibir triple corazón, pues es el nombre de nuestra próxima canción. El 19 de abril del 94, el fútbol brasilero perdió el arte de Denner. Arranca con voz de ultratumba el presentador del telediario más visto de Brasil. El delantero del Vasco da Gama murió esta mañana en Río de Janeiro cuando llegaba de Sao Paulo en coche. El accidente se produjo en las márgenes de la laguna de Freitas, una de las más bellas vistas de la ciudad. Denner dormía en el asiento del copiloto. Concluyó taciturno antes de dar entrada al video. En él, una voz en off explica que Denner había sido dejado en Sao Paulo la noche anterior y había recorrido junto a un amigo los 400 kilómetros entre una ciudad y otra. Solo le faltaban 15 minutos para llegar al destino y apenas unas semanas para abrir una nueva etapa en su vida. Venía de acordar un contrato con el club propietario de sus derechos, la portuguesa. Su fichaje por el Stuttgart alemán, empotrado contra un árbol con el morro convertido en chatarra. Un deportivo Mitsubishi blanco con gráfica matrícula DNR 0010 mantenía entreabierta la puerta del copiloto. La sostienen varios futbolistas del Vasco da Gama, uno de los grandes clubes del Río que van pasando en disciplina fila para hacer una suerte de reconocimiento de lo que ven dentro, un velatorio de sus géneres. Allí vaciado en la tumba de Denner, en la misma posición en la que se había echado 5 horas antes con el asiento reclinado. El impacto del coche contra el árbol lo lanzó contra el cinturón de seguridad, el mismo que se supone que le tenía que salvar la vida. Se le enredó en el cuello y le estranguló la laringe, provocándole la asfixia. A duras penas, los futbolistas daban sus impresiones al reportero de TV Globo, rodeados de curiosos y ociosos transeúntes en una secuencia desgarradora y trágicamente televisada. Entre ellos estaba Luisino, emblema de aquel Vasco tricampeón carioca que hoy palpa los recuerdos sorbiéndose las lágrimas. Parecía que estaba dormido, lo veía allí y quería despertarlo. Vamos, Denner, a entrenar, tenemos partido el domingo. Les llegué a decir, el requiebro de la historia no lo hizo posible. La tragedia engulló al proyecto estrella para dar paso al mito. Denner Augusto de Sousa vivió 23 años cumpliendo los tópicos de cierto tipo de futbolista brasileño, de la cuna al cajón. Decía su madre, figura única en su crianza sin padre, que el pequeño Denner jugaba antes de andar, tan menudo que rodaba con el cuerpo encima de la pelota. Nació en el 71 en Villa Ede, en un barrio humilde de la periferia norte de Sao Paulo. Empezó sorprendiendo a los entrenadores del fútbol sala de la zona por la misma mezcla de virtudes que luego lo distinguieron en el verde. Combinaba una velocidad fuera de lo común con una coordinación extraordinaria, un malabarista del balón sobre piernas de alambre. La portuguesa tradicional club de Sao Paulo lo probó con 11 años y se la quedó para siempre, pues nunca lo llegó a vender. Pero como ocurriría en aquel tiempo en Brasil, lo cedió 2 veces a precio de oro, primero a Gremier de Porto Alegre y luego al Vasco. Todo esto transcurrió en menos de 5 años, entre el 98 y el 94. Luego, cuando iba a saltar a Europa, encontró la muerte de frente, pero su enjunta trayectoria fue suficiente para que se le recuerde en cualquier rincón futbolero de Brasil como un artista irrepetible. Para muchos, un adelantado que un par de décadas más tarde encontró comparación en otro crack. Entre sí ya desangrado y consagrado, Denner era un Neymar de los 90, o de otra manera, Neymar ha llegado a ser lo que Denner apunta antes de morir. Algo muy raro estaba en el quirófano, un panda cyborg que no tenía aspecto de humano, pero la NASA estaba segura de que guardaba algo detrás de esa máscara. Muy pronto la disco se rompe, solo por Rey Panda, el canal de la descripción. En los Santos del 2010, a un tal Neymar Jr., que ya se sabía que era un crack, lo encerraban en la sala de video. Allí le ponían partidos de grandes futbolistas de los que se llevaban más patadas que saludos, no para ver sus jugadas, sino para aprender cómo reaccionaban ante la mala forma de hacer arte en el juego, que era el juego violento de los defensas, los oponentes, los que dejaban dando vueltas como una peonza en una plaza. Por aquel entonces, en un partido contra el Caerá, acabó agrediendo a su marcador después de llevarse patadas hasta el cielo del paladar. Al director deportivo del Santos desde entonces, el ex zaragocista Paulo Jameli, se le ocurrió la terapia de los videos. Le puso partidos de Maradona, también de Messi, por supuesto, y un contemporáneo suyo al que admiraba desde juveniles, el Denner de Sousa. Neymar aprendió de este jugador, que el mismo Maradona lo ovacionó en su época, diciendo que podría ser una de las futuras estrellas del fútbol
fútbol legendario. La Copa São Paulo de Juniors reúne a los equipos sub-20 de decenas de clubes brasileros. Denner cuando jugaba parecía salirle las mejores cosas en carrera y a 1000 por hora. En el camino iba dejando rival por rival y cuando la bola rebotaba le volvía a caer en los pies. Muy al estilo de lo que mostró Neymar en la edición del 2008. Al contrario que Denner, el ex barcelonista no salió como estrella de la Copiña porque la jugó con 15 años como suplente en ascenso y pocos meses después debutó en el primer equipo del Santos. Denner hizo lo contrario. Hace un año y medio que ya estaba en el primer equipo pero tenía fichaje en Junior. Al contrario que Denner, Neymar no salió como estrella de la Copiña porque la jugó con 15 años como suplente en ascenso y pocos meses después debutó en el primer equipo del Santos y haría lo contrario. En la Portuguesa lo había hecho debutar Antonio López, clásico de los banquillos brasileros que se topó con un mediapunta o segundo delantero. Tenía 60 kilos y 1,68 m, era más bien bajo. Era delineante y se permitía abandonar las categorías inferiores del club para irse a jugar a un equipo de fútbol solo porque allí le pagaban en el fútbol sala. Antonio López lo recuerda así: en aquella época había un directivo que me pidió probarlo en el primer equipo. Llegó un día de partidillo, le dije al utilero que le diera la ropa, pero él se quedó a un lado, fuera, y yo no me di cuenta. Al final de la pachanga lo hice entrar. A la primera le hizo un sombrero al central titular. A la segunda se elevó con la pelota sobre una entrada con las dos piernas por delante. Yo no tenía ninguna fe al verlo. Era un negrito flaco con piernitas de Dorito, pero la reventó. Había inmediatamente algo que nadie había visto en este jugador: esa química, esa técnica, esa forma de jugar que limpiaba defensas y barría volantes. Hablé inmediatamente con el presidente. Pedí que se alojara en la residencia del club y que le dieran un buen salario, muy superior al de un jugador de fútbol sala. Ese jugador debutó por primera vez en el 89 sustituyendo a Roberto Dinamité. De paso por el club en el ocaso de su carrera, López recuerda que el ex barcelonista le dijo luego: pero no tiene 18 años, parece el doble, como toda estrella precoz. Destacaba por su destemplanza, al menos dentro del campo, fuera era otra cosa. La persona que mejor conoció a Denner es un hombre llamado Tico, quienes compartían en la Portuguesa vestuario desde que tan solo tenían dientes de leche, que lo disfrutó y lo lloró como nadie. Sigue siendo amigo de su viuda y sus 3 hijos, compañero de delantera, uno de los goleadores de aquella Copa SP. Tico era un consejero cuando se sacaba las botas. Yo soy sospechoso hablando de Denner, lo quería demasiado, tenía un corazón demasiado bueno, siempre regalaba lo que tenía a los niños cuando empezó a ganar dinero, pero también le salía la rebeldía, el genio. En mi opinión sentía la falta de la figura paterna. No era huérfano, existía la persona, pero no aparecía. Lo vio de pequeño y nunca más, su padre nunca respondió por él. Quizás por eso Denner era un tipo alegre pero con un lado triste que traducía en rebeldía. Eso le hizo ganarse fama de indisciplinado, de ir por su lado cuando le apetecía, de agotar la noche de Sao Paulo, de ir de fiesta, y nadie lo niega, ni Tico ni otra leyenda del fútbol brasilero que se deshace por él. El jugador finalmente, cuando solo le faltaban 15 minutos para llegar al destino y poder jugar otra vez un partido, se estrelló en un carro deportivo contra un árbol. La correa a la cual lo tenía que salvar le estranguló y lo dejó sin vida. Y hasta el día de hoy con ustedes fue la historia de Denner Augusto de Souza, uno de los jugadores que hasta el mismo Maradona se rindió ante él.